Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, siempre que se lee este pasaje, la gran mayoría está esperando algo. Y es la interpretación de la profecía de Joel. Y hay interpretaciones acertadas y otras menos acertadas. Es el único pasaje que tenemos. Sin embargo, yo no quiero que pongan sus ojos ahí. Yo quiero que pongan sus ojos en toda la historia, lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan? Estamos en un día muy especial. ¿Cómo se llama este día? De acuerdo a Hechos 2. Pentecostés. El Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Pero es el cumplimiento también de la promesa de lo que dijo el Señor Jesús: enviaré a mi Espíritu Santo para que tengan poder. ¿Poder de qué? Algunos se han preguntado, ¿para qué uno tiene el Espíritu Santo? Porque hoy en día no vemos hombres que están haciendo milagros genuinos. Como que le diga al cojo que está en el barrio: levántate y anda. Tampoco vemos posiblemente que alguien tenga una enfermedad grave y le diga: sánate, o que estén levantando muertos. La gran mayoría de los milagros que están por ahí son farsas. No porque Dios no pueda hacer, sino porque Dios dijo que estas señales iban a cesar. Porque hay un verdadero poder que está manifiesto hoy en día. Y yo voy a hacer una pequeña ilustración histórica para que ustedes vean que sin este poder, cualquier cosa que se haga es vano. ¿Sí es claro? Y me voy a remontar a unos años no muy lejos de acá, 1532, noviembre, y vamos a estar al sur de Colombia y el norte del Perú, en Cajamarca. ¿Qué sucedió en este momento? Tercer viaje de uno de los hombres que ha sido más conocido en la historia, Francisco Pizarro. Iba en una empresa con dos hombres más, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Diego de Almagro era un almirante naval y Hernando de Luque era un sacerdote católico romano. En este viaje se presentaron 168 soldados. Imagínense. ¿Esos serán muchos o pocos? Depende. ¿Con quién? Con algunos caballos. Muy pocos. Se presentaron frente a más de 2 millones de personas. Y en medio de ellos estaba un inca, el Inca Atahualpa, sentado en un trono de oro. Y llegaron a él de una manera muy especial. Traían una cruz y traían una Biblia.
Uno de los capellanes del ejército se acercó a Atahualpa y le dijo: cree en Cristo para el perdón de tus pecados. Le dio la Biblia. Recuerden, ¿quién es el que está recibiendo el libro? Atahualpa, un inca. Él en la vida había visto un libro. Él lo recibió, lo abrió, lo miró. Un poco de hojas y pintado por dentro y en letricas pequeñas, y lo tiró. Esto los españoles lo tomaron como una blasfemia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos no pudieron entender que era un libro sagrado? Yo les aseguro, por más ignorante que usted sea y aversión que tenga a la Biblia, usted no cogería la Biblia y la tiraría o la quemaría, a no ser que sea una persona necia. Así usted no creyera en Cristo y no sea cristiano, católico o evangélico, ¿por qué no lo haría? Porque por educación, por lo general, las personas respetan la fe de otros. Y eso es lo que yo les quiero hoy narrar. Narrar en este pasaje. Hay un hombre que dice la Biblia que se va a poner en pie. ¿Cómo se llama ese hombre, Karina? No el que está pintando, sino el que está acá levantándose y poniéndose en pie. ¿Cómo se llama? Leo. Versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Cómo se llamaba Karina? Karina. Vuelvo y leo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Cómo? ¿Gilberto? Se llamaba Pedro. Muy bien, pero yo quiero escuchar tu voz. Pero miren lo interesante, en este momento histórico, después de que ya vino el Pentecostés, después de que habían recibido el Espíritu Santo, y la idea de esta predicación es que aprendamos, se habían reunido alrededor de ellos 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Ustedes se acuerdan en el aposento alto que había sucedido? Se había cumplido la promesa. El Espíritu Santo había venido sobre ellos y había pasado algo extraordinario, un milagro. Estas personas estaban hablando diversos idiomas que no eran propios de ellos. Es como si yo estuviera hablando mandarín o inglés o francés. Yo no hablo ningún idioma, solo el español, y medio lo hablo. Y Pedro se levanta, no nos dice en qué idioma habla 3,000 personas, estas 3,000 personas están escuchando, y estas son testigos y testimonio de lo que Dios va a hacer en ese momento. Dios le dio poder a aquellos que recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué? Juan David, ¿para qué crees que les dio poder? Conforme va el pasaje. ¿Para vivir? No sé. Muy bien, pero qué bien, sí es para el bien. Dios nunca da un poder para el mal. Pero ¿para qué les dio el poder? Eso es lo que yo quiero resolver con ustedes hoy. Miren, los demás, ¿saben qué decían? Ellos estaban murmurando, decían, están borrachos. ¿Por qué razón? Porque frente a lo que ellos van a hacer, la gran mayoría está distraído haciendo otra cosa. Hechos 2:13 dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están borrachos. Miren, mucha gente afuera sabe que ya no estamos reuniendo acá como iglesia. Y nos van a juzgar. Y nos van a acusar. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios o borrachos, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Ahora, ¿qué es la hora tercera del día, Johan? ¿Qué sería? Recuerden que estamos hablando entre judíos. Para ellos la hora tercera del día es las 9 de la mañana aproximadamente. Lo que estaba sucediendo es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y Pedro se levanta, tiene que tomar, abrir y leer la palabra de Dios. Ahora, no sabemos si realmente él tomó, abrió y leyó, pero lo que sí sabemos es que él citó las Escrituras. Por lo general, los judíos, cuando iban a decir el profeta dijo, no lo decían de memoria. Ellos eran muy cuidadosos de leer bien, de respetar puntos y comas. Abran su Biblia. Recordemos, leamos, regresemos a la palabra. Es lo que vemos que ellos están haciendo. ¿Saben? Si el Espíritu Santo no está, a usted le pueden acercar una Biblia. Usted puede estar en medio donde están leyendo una Biblia y ¿sabe qué está haciendo? O consultando el Facebook o el WhatsApp, o está dibujando, o su mente está en otro lado y uno le pregunta algo y no, hay que conectarlos otra vez. ¿Saben qué necesitamos para estar aquí adorando al Señor? La presencia del Espíritu Santo. El poder que había sido prometido es tener la capacidad de presentar la palabra de Dios, o sea, de poder tomarla, abrirla y leerla. Aunque ustedes no lo crean, sin el Espíritu Santo no lo harán y persistirán en su necedad. ¿Saben por qué? Porque solo para aquel que ha nacido de nuevo, la palabra de Dios es poder para salvación a todos aquellos que creen. ¿Cuál es el título de la predicación? Llenos de Dios. Y voy a hablar no en plural. Hoy voy a hablar en singular. El título es plural, llenos de Dios. Pero lo primero que hacen, en punto 1, tome su Biblia. Y yo les voy a decir por qué el Señor, en su infinita bondad, nos dejó la palabra de Dios en nuestro idioma. El libro más traducido en todo el mundo, en todos los idiomas conocidos y diversas lenguas. No hay un idioma en que la Biblia no ha sido traducido. Recuerden, estoy diciendo idioma. Las lenguas, está siendo traducido a diversas lenguas. Hay pueblos que todavía no se les ha traducido la Biblia en su lengua. Una de las cosas más hermosas que podemos ver es que Dios soberanamente ha dejado la Biblia en nuestro idioma. Y ¿saben qué es lo que combate el que usted tome su Biblia y la pueda valorar y no haga como el Inca Atahualpa, que la mire y la desprecie? Porque posiblemente usted puede ser un buen cristiano. Usted no olvida su celular nunca, pero posiblemente cada domingo a veces olvida o traerla, o la trae o la olvida en la iglesia. Ahí hay un lugar donde se guardan la Biblia para aquellos que olvidan su Biblia, que no la leen entre semana, que no toman su Biblia cada día. ¿Saben qué hace la Biblia con nosotros? Va a curar uno de los males más grandes que tenemos, y es la ignorancia. Ahora miren, yo les quiero, y espero que no se vayan a ofender, todos somos ignorantes en algo, pero la ignorancia imperdonable es la ignorancia de Dios.
Porque el ser ignorantes de Dios no nos excusa delante de Dios para dar cuentas. La ignorancia del pueblo de Dios los llevó a tomar decisiones de sentido común, pero que ofendieron a Dios terriblemente. ¿Cuántas personas, sinceramente hablando, abandonan a Dios? ¿Cuántas personas, pensando que hacen un bien muchísimo mejor, abandonan los principios de Dios? Y queridos hermanos, la ignorancia no es una excusa, porque Dios dice la palabra, no pasará por alto nuestros pecados, aun cuando no lo conozcamos. Y yo les voy a decir algo, hay muchos afuera en el mundo felices en su ignorancia, y hay muchos hijos nuestros felices en su ignorancia. Ahora, que los del mundo estén afuera felices en su ignorancia no es nuestro problema, pero cada papá y cada mamá acá reunida tiene la oportunidad, porque yo sé que todos los cristianos tienen por lo menos una Biblia en su casa. Yo les pregunto, ¿ustedes toman su Biblia? Tomar es apersonarse. ¿Usted la tiene? Usted le puede dar testimonio cuando alguien le pide un consejo, decirle, mire, la palabra de Dios dice en tal parte esto que debemos hacer, o usted opina con su sentido común. El sentido común es de lo más peligroso que hay y de lo menos común que es. Me explico. Llegan las 2 de la tarde y el sentido común me dice, tengo hambre. ¿Cuál es la solución? Comer. Hasta ahí el sentido común va bien. Pero si usted le pregunta a Johan qué quiere comer, él tiene su gusto y su manera. Pero si acá hubiera otro niño o otra niña, posiblemente no pensaría en un buen plato de carne con una buena ensalada. Yo sé que a Johan le gusta eso. Estaría pensando posiblemente, ay mamá, cómprame unas papas, tengo hambre. Cómprame un juguito. Sí, en la cajita dice muchas cosas, pero nada saborizantes, colorantes, 5 cucharadas de azúcar. Y la mamá, ay mi hijito tiene hambre, le compre, lo está envenenando, lo está matando. Por eso el sentido común es lo menos común que hay. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Y Levíticos 4, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas. Quiero explicarme por qué estoy citando estos dos versículos. Uno del Nuevo Testamento, otro del Antiguo Testamento. Los dos saben que están diciendo, si alguien peca por ignorancia, tiene que traer un sacrificio. ¿Ustedes saben que hay muchas cosas que nosotros pecamos por ignorancia? Y cuando uno peca por ignorancia necesita de igual manera presentar un sacrificio. ¿Qué significa eso? Que somos culpables. Ahora, la culpa no es un sentimiento. La culpa es una realidad por la cual te está advirtiendo que tú no has previsto algo. Para vivir la vida aquí en esta tierra, uno tiene que tomar su Biblia para prever no ofender a Dios. Ahora yo voy a ir despacio en lo que yo quiero enseñar hoy, porque Pedro se levanta y va a tomar las escrituras, aunque no lo dice el texto,
tenemos que inferirlo de qué manera, porque los judíos casi nunca citaban el texto de memoria, aunque se lo sabían. Él está diciendo, el profeta Joel dijo, y cuando vemos las palabras citadas en Hechos, él está relatando conforme al libro de Joel, y no hay ninguna variación. Y lo más probable que Lucas, cuando escribió a Teófilo, él no dijo, a ver qué dijo Pedro. No, él cogió y fue al libro de Joel y transcribió. Amados hermanos, yo quiero advertirles algo. Dios en su infinita bondad nos dejó su palabra para salir de la ignorancia. Y padres, lo más importante que tenemos para con nuestros hijos no es mandarlos a un buen colegio, no es que tengan un buen entorno social, buena ropa. Ojo con lo que estoy diciendo, lo más importante no estoy diciendo que ahora les van a comprar harapo a los chinos. Cómprenle buenas cosas si pueden, llévenlos a comer bien si pueden, vivan en buenos lugares si pueden, que vayan a estudiar en buenos lugares si pueden. Pero lo importante es sáquenlo de su ignorancia de Dios. Porque si no, se irán como aquellos que están fuera de la iglesia en su ignorancia al infierno. Queridos hermanos, desde el inicio Dios nos ha mostrado en su palabra que se ha predicado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que es necesario, que cuando yo estoy aprendiendo de la Biblia, hay cosas que se me pueden juzgar, que he pecado, pero yo no conocía. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado por mucho tiempo contra Dios? Por lo menos a mí y a mi esposa nos pasó por mucho tiempo. Para nosotros no era muy importante el día del Señor. Aunque asistíamos cada domingo. Hermana Raquel, ¿cómo asistíamos al principio? ¿Llegábamos a tiempo? No. ¿Cerraban Raquel el negocio todos los domingos? No. El pastor decía amén y ella estaba así. ¡Pum! Como correcaminos. Tengo un turno. Ni almorzaba a veces. Pero el Señor nos fue convenciendo poco a poco que no deberíamos pecar contra Dios. Pero eso solo se puede hacer en el poder del Espíritu. Pero para que eso comience hay que tomar la palabra y entender que debemos escudriñarla. Juan 5, 39, 40 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Saben por qué nosotros no queremos leer la Biblia? Porque nos parece como que eso no es tan importante. ¿Se han dado cuenta? Los niños llegan del colegio y lo primero que piensan que es alimentar el cuerpo, descansar el cuerpo. Yo he visto que los niños cuando llegan del colegio, ¿qué hacen? Simplemente se ponen incómodos, afuera zapatos, tiran todas las cosas, a veces a dormir, pero lo primero que hay es que comer. Y uno les pregunta, ¿y el devocional? Para la noche, muy bien. No es en serio, porque a veces es lo menos importante para nosotros. Y hay niños que ni siquiera más saben el devocional, pero se supone que son niños cristianos. Queridos hermanos, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y a veces yo no culpo a los niños, porque yo escucho a los papás. Vaya, coma rápido y haga su tarea. Cámbiese, arregle su cuarto y haga su tarea. Deje colgadito el uniforme y haga su tarea. ¿Y de Dios? Nada. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Usted puede estudiar en el colegio bilingüe, trilingüe, políglota. Puede estar de socio de los hijos de Lucas, no importa. Puede ir en helicóptero. Decían en mi tierra helicóptero. Pero queridos hermanos, yo les voy a decir una cosa. Si usted no toma su Biblia, realmente si usted no pone en serio esto, usted nunca va a conocer a Dios. Va a ser ignorante de Dios, por tanto cada día ofenderá a Dios. Lucas 24:25, entonces Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quién es un profeta? Recuerden que Joel dice, y tus ancianos profetizarán. Ahora, profetizar no quiere decir cosas novedosas, ni maravillosas, ni buenas ni malas. Profetizar tiene que ver con decir la voluntad de Dios. Pero para eso usted tiene que conocer. La Biblia misma dice, y el Espíritu Santo os recordará. Pero si usted pasa por la vida, ¿sí? Hay una enfermedad a las hormigas en la selva, ¿sí? Es un hongo que se les pega y las embrutece. Las conocen como las hormigas zombies. Están vivas, están ahí, pero no son hormigas. Ellas simplemente tienen un ciclo de vida y ese hongo se las está comiendo por dentro. Así es la persona que no tiene el Espíritu Santo. La vida se los está comiendo por dentro. Están distraídos en otra cosa. Juan 14:5-6, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Miren lo interesante. Un discípulo dice, Señor, yo no sé para dónde vas, porque él le dijo, me voy. ¿Se acuerdan? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Que él iba a morir. ¿Y para dónde te vas? Y el Señor Jesús, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Esta vida mortal o la vida inmortal? ¿Qué es más importante? ¿Pasar gozosos y felices cada fin de semana aquí en este mundo? ¿O pasar la eternidad felices con Dios? No estoy... No es, mis amados hermanos, la capacidad de orar o de confesar una religión. Yo les voy a decir por qué. Yo he visto a muchos niños orar muchas veces y oran bonito, pero lo hacen como Jesús prohíbe, diciendo siempre vanas repeticiones. Señor, gracias por estos alimentos, acuérdate por los que no tienen comida, en el nombre de Jesús, amén. Al otro día oran igual, en la mañana oran igual, en la tarde oran igual, en la noche oran igual. ¿Están orando con entendimiento? No. Porque, queridos niños, orar es hablar con Dios. ¿Sí? Si tu papá o tu mamá te dice todos los días, te amo, en la tarde te amo, te amo, un año después ese te amo no significa nada. Ahora, no estoy diciendo no decir te amo, pero cuando uno le dice te amo de muchas maneras a las personas, eso cambia la comunicación. Y hoy yo quiero que observen, queridos hermanos, que la ignorancia tiene que ser destruida en nuestra vida. Por eso yo les quiero pedir, tomen su Biblia, tómenla, que sea su compañera,
¿Qué tal ustedes lo invitan a un grupo y le dicen, haga un devocional? Y usted diga, pastor, es que no traje la Biblia. ¿Ustedes han visto a un guerrero convocado a la guerra sin espada? ¿A un arquitecto o ingeniero sin computador? Esa es su arma ahora, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A un domiciliario sin moto o sin bicicleta? Sería terrible. A alguien que trabaje en call center que sea mudo. No existe, queridos hermanos. Yo los quiero desafiar a algo. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, no hay un texto de entre los textos más difíciles que no sea este. A nosotros nos parece sencillo. Les explico. Así que la fe es por el oír. Entonces uno diría, sí, yo estoy escuchando. Y dice, y el oír por la palabra de Dios. Oiga, pero si yo estoy escuchando, ¿por qué me dice que yo tengo que tener la capacidad de escuchar para escuchar? ¿Sí me comprende? Porque la fe es por el oír. O sea, yo para tener fe tengo que estar oyendo. Pero el oír, tengo que tener la capacidad de oír. Pero eso solo es posible a través de la palabra de Dios. Pedro no se va a presentar ante 3,000 personas dando un inicio de una experiencia personal de él, que él podía decir eso. Queridos y amigos y amados hermanos, todos los presentes, yo conocí a Jesús. Él sanó a un paralítico, sanó ciegos, sanó leprosos. Yo lo vi. Me anunció que lo iba a negar y no le creí. ¿Así comenzó Pedro? No. Es muy interesante que lo que él hace para presentarse y abrir con un discurso poderoso de poder es tomar la Biblia, las Escrituras. Queridos hermanos, no es con argumentos. Yo a mis hijos los puedo llenar de detalles y ellos me van a amar por mis detalles, pero posiblemente los voy a hacer 5 veces más hijos del infierno, porque ellos ¿qué necesitan? Que les enseñe, que les predique a tiempo y fuera de tiempo, cada minuto, cada segundo de la vida. ¿Ellos qué necesitan? Conocer a Cristo. Miren, TikTok, 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 viene Dios, viene el Señor. Y cada vez que el Señor se está acercando, hay 2 lugares que se van a inaugurar. ¿Sí saben cuáles son? El infierno y el cielo. Y ese TikTok es una cuenta regresiva para aquellos que no creen. Y es una cuenta regresiva para aquellos que creen, porque el que cree dice, al fin estaré con mi Señor, libre de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de corrupción, libres del pecado. Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Tomen su Biblia. Si están llenos de Dios, tomen su Biblia. Dejen de, miren, yo conozco personas que, ay, no, es que yo estoy escuchando tal predicador. No, sí, eso es bueno. ¿Usted está escuchando la Biblia? ¿Está leyendo la Biblia? Colosenses capítulo 3 versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Miren, y hay un testimonio de una muchacha por allá en 1970 que la música rock la había enfermado de manera psiquiátrica, mental. Ella llegó a conocer al Señor y ella decía que cada día que se acordaba de la palabra, esas canciones, esas letras venían a su mente. Esos sonidos le alteraban su ritmo cardíaco. ¿Saben?
que le dijo un psicólogo secular. Le dijo, haz algo que te va a funcionar. Reemplaza eso por otra cosa. Canta otra cosa. Y ella no lo entendió. Entonces fue donde su pastor. Dice, llevo noches sin dormir. Y el pastor le dijo, tú estás llena del mundo, hay que vaciarte del mundo y hay que llenarte de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y yo les pregunto, ¿de qué manera? Con una primera acción. Tomen su Biblia. Ahora, no vayan a hacer como Atahualpa. ¿Saben qué tienen que hacer en segundo lugar? Ese es el punto 2. Porque Pedro no dijo, miren que yo estoy llevando los rollos de Joel y este es mi testimonio. Él abrió. Abra su Biblia. Tome su Biblia, abra su Biblia. Porque hay muchos que la traen a pasear. Por eso ya muchos no traen la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la traen al culto y le dicen, lea la Biblia y saca el celular. Porque es más fácil. Y uno le dice, ¿qué estás haciendo en el celular? Y te muestra la cita bíblica. No, abra su Biblia, esta de papel, donde usted sabe, ¿sí? Eliana, ¿usted puede buscar Macabeos en su Biblia? No está, ahí no está, no existe. Nuestra Biblia no tiene Macabeos. ¿Sí se dan cuenta? Pero si le hubiese tocado a usted no estuviera de risa. Dios ha declarado que su palabra viene con poder. Y Él ha manifestado su poder porque la ha escrito en nuestro idioma para librarnos de nuestra ignorancia y darnos a conocer a nuestro Señor, a Jesucristo. Y la presentación de Pedro cuando él se levanta hablando de Joel y posteriormente hablando de la promesa de Cristo, que será la otra prédica, lo va a hacer de tal manera que va a convencer, transformar 3,000 corazones. Usted no tiene 3,000 personas en su casa. Pregúntese cuántos hijos Dios le dio. Y si no le dio ninguno, tiene a su esposa, a su esposo, a un pariente. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. Y yo les pregunto, ¿usted sabe qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo que es justo. O sea, ¿Dios qué me pide? Mamá, papá, ¿qué Dios pide por nuestros hijos? En su palabra. Es lo único que pide. Mire, no hay un texto bíblico que dice dele el almuerzo, ni dele la comida, ni matricule en el colegio, ni mándelo a la universidad. Los textos que tienen que ver con el encargo tienen que ver con algo que es mucho más hermoso. Si usted quiere ir conmigo, abra su Biblia, tome su Biblia, abra su Biblia. ¿Sí trajo Biblia? Si no, préstame Biblias. Deuteronomio 6. Eso. ¿Sí? ¿Nuevo Testamento? No, ¿cierto? Antiguo. Muy bien, qué bueno que sepan. No confíe en su mente. Deuteronomio 6. Comienza en el versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis,
Ahora, yo quiero que saltes hasta el versículo 4. Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Sí, Señor, ¿y cómo te amo? Versículo 6. Y estas son las palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Niños, si sus papás los aman, son sus instructores, son sus primeros instructores en la palabra, los que están pendientes que hagan el devocional, no la tarea. Si se bañaron o no se bañaron no es importante, pero hay que bañarse, ¿no? No va a salir, ay, no, que el pastor dijo que bañarse no, hay que bañarse y echarse perfumito y estar bien agradables. Dice, le repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y uno puede que parezca que uno sea cansón. Queridos hermanos, si usted pone en práctica lo único que Dios ha pedido a los padres por los hijos, tendremos iglesias fuertes, hijos que amen la iglesia cuando lleguen a ser jóvenes, y jóvenes que cuando lleguen a ser adultos amen la iglesia, y cuando estos adultos se pensionen digan, pastor, ya tengo mi sustento y mi abrigo, quiero servir en la iglesia. No esté pensando, ay no, es que me voy para la finca, es que quiero darme una vueltica al mundo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Miren, lo único que sana el corazón nuestro es la palabra de Dios. Al que sufre de ansiedad, le da calma, le da paz. Al que no se siente amado por nadie le da amor. Al que está amargado y triste le da gozo. Amor, gozo y paz. ¿Me comprenden? No son argumentos míos. Abra su Biblia. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti hacer justicia. Papás, ¿ya saben lo que es justo? Y puede que un hijo presbítero sea mayor de edad, él necesita la palabra. Ellos necesitan la palabra. Nosotros somos embajadores del reino y la palabra está diciendo amar, hacer misericordia a la manera de Dios, no a tu manera, humillarte ante tu Dios. Juan 8, 31 y 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de este mundo, libres de Satanás, libres de este corazón que todo el tiempo nos dice: queridos hermanos, para matar la ignorancia hay que hacer lo que Dios ha determinado, lo que mandó a los apóstoles. Matar la ignorancia en nosotros es por tomar y abrir la palabra. Ahora, no la va a abrir como algunos tienen por costumbre, compran un lugar bonito y la ponen Salmo 91. Y si viajan, Salmo 90. Ay, lo sabe. No, abra y léala. Porque por medio de la palabra de Dios tenemos vida. Queridos hermanos, yo los quiero invitar a que abra su Biblia. Les aseguro, mis amados hermanos, que traerán bendición. Eso sí es bendición para nuestras vidas. Y lo que van a matar es su ignorancia de Dios. Su ignorancia de hacer lo que es justo, lo que es misericordia, lo que realmente Dios quiere.
Jeremías capítulo 5 versículos 1 al 5 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y que yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste si no les dolió, los consumiste si no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que las piedras, no quisieron convertirse, pero yo dije ciertamente, estos son pobres. ¡Ah, enloquecido! Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y saben, yo cuando estaba leyendo este texto me acordé de la pandemia. El Señor trajo juicio a este mundo por la pandemia. Y en la pandemia uno invitaba a la oración, todo el mundo se congregaba, se conectaba, no viajaban. Y si viajaban era para la iglesia, aunque sea escondidas. Pero ahora que todo volvió a la normalidad, bueno, volvieron a sus viejos pecados. Pero quiero leer Jeremías en otra traducción. Sí, es la traducción del lenguaje actual que normalmente yo uso. Dijo Jehová: vayan por las calles de Jerusalén, miren bien por las plazas y busquen una sola persona buena que haga justicia y verdad. Si la encuentran, entonces yo perdonaré la ciudad, porque ellos juran en mi nombre, pero nunca cumplen sus promesas. Yo contesté: Dios de Israel, yo sé que tú buscas gente honesta, pero este pueblo es muy terco y duro, y más duro que una roca. No han querido arrepentirse, por eso los has castigado, pero parece que no le dolió, y aunque los has aplastado, no han querido hacerte caso. Yo creía que solo la gente común se comportaba tontamente y no entendía tus órdenes ni lo que tú quieres que hagan. Mis amados hermanos, ¿hasta cuándo tanta torpeza y tanta locura? Yo sé que todos ustedes tienen Biblia. La toman, la llevan para que en sus tiempos libres la abran. Si alguien les pide consejo, ustedes son capaces de decirle: hay que leer aquí. Si yo les preguntara, si alguien está enfermo, ¿qué hay que hacer? Sentido común, llévela al médico. Sí, pero ¿qué ordena Dios primero? Amar a los ancianos. Muy bien. ¿Y dónde se encuentra eso? En la iglesia. A los ancianos en la iglesia, sí, pero la cita bíblica. La cita bíblica, Santiago capítulo 5. Amados hermanos, abra su Biblia para no tener excusas, para no seguir perseverando en su ignorancia, en esas locas ideas, y creer que Dios lo está bendiciendo y que Dios lo está guiando. Yo he escuchado de la boca de muchos cristianos, lamentablemente: pastor, yo he orado al Señor, vengo orando al Señor y voy a hacer esto. Y contradice todos los principios que Dios dice en su palabra. Y yo les digo A, B, C, D, y terminan molestos conmigo. Pues yo no me voy a callar, mis hermanos. Mi esposa me dice: pero no te metas, ay, despacito. Pero es que yo no los quiero que a mí me quieran por ganarme su confianza, sino porque les diga lo que está aquí en la palabra. Abran su Biblia. Si están llenos de Dios, abran su Biblia. Abran su Biblia para no tener excusas y seguir perseverando en sus locas ideas y creer que Dios está con ustedes. Deuteronomio 32, 6, 8. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? No estoy hablando de ustedes, por si acaso. A no ser que perseveren en no abrir su Biblia. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció.
Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de sus hijos de Israel. Queridos hermanos, abran su Biblia para saber cómo Dios obra. El otro día yo escuché en las redes sociales de esas cosas que dicen, y el Dios de los cristianos es un Dios malvado, genocida. Mandó a matar a los pueblos, mandó a matar a las mujeres en embarazo, mandó a matar a niños, porque simplemente se burlaron de un anciano y le dijeron calvo, calvo. ¿Saben? Eso es verdad. Pero no es genocida. Es un Dios bueno y justo que nos llama al arrepentimiento. Que nosotros somos un pueblo loco e ignorante, que no tiene temor de Dios, que posiblemente salen ustedes hoy y dicen que están llenos de Dios, pero no toman su Biblia, no la llevan consigo, no la abren. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿A que no? Muchos ya aprendieron a hacer muchas cosas del mundo, pero ¿saben cómo hacer lo bueno? Abra su Biblia para abandonar la ignorancia y ser llenos de la palabra de Dios y del poder proclamar a Jesucristo. Como Pedro se levanta y predica, un pescador frente a 3,000 personas, para hablar con poder, con el poder de Dios. Proverbios 8, 4, 5. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Saben que es vergonzoso que venga un testigo de Jehová y le diga, vamos a Juan capítulo 1, vamos a tal versículo, y usted diga, oiga, cierre la boca? ¿Sabe cómo contestar? ¿Sabe qué es lo que dice ese texto? Porque ellos usan los textos mal, usan el texto fuera del contexto. Muchas veces cuando yo recién estaba en la cristiandad, venían testigos de Jehová a tocar la puerta y me querían predicar su doctrina. Yo les decía, leamos dentro de la Biblia. Y venía uno y venía otro, y al final decía, no, tenemos que llamar a nuestro anciano. Ellos no tienen pastores sino ancianos. Y venía el anciano igual, grave, porque la Biblia se responde solita. Tome su Biblia, abra su Biblia, así como Pedro lo hace. Los judíos tenían como práctica tomar los rollos y leerlo. Jesús mismo lo dijo, lo hizo. Y hoy te digo, abre tu Biblia si estás lleno de Dios. Lucas 4, 17, 20. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién se le dio el libro del profeta Isaías? A Jesús. Ahora, ¿Jesús no lo podía decir de memoria? Claro que sí. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. La palabra de Dios, queridos hermanos, son las buenas nuevas del Evangelio. Haga el ejercicio. Miren, todo padre, no importa cuando vengan sus hijos. Si usted va a hacer fiesta, haga la fiesta, pero haga el devocional primero. Miren, no habrá un pariente
que nos vuelve a invitar. Si usted le dice, mire, si yo quiere que vaya, yo le voy a predicar del Evangelio. Abra la Biblia y disfrute. Si usted disfruta, un mínimo de media hora no tiene su discurso. Y si usted lo disfruta mucho, está 2 horas y lo están sentando. Pero abra su Biblia y miren lo que está bendiciendo a la gente, trayéndole las buenas nuevas, quebrantando a los que tienen, sanando a los que tienen el corazón quebrantado, pregonando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicando el año agradable del Señor. Abra su Biblia si está lleno de Dios. Y finalmente yo quiero que el punto 3 dice, lea su Biblia, porque usted, ya le he dicho, no tiene que llevarla. Nos invitaron al bautizo, vamos a poner la Biblia acá y hagamos la rumba. No es así. Léala. Pedro ancla su mensaje del Antiguo Testamento para predicar, y debemos, miren queridos hermanos, cuando usted la lee, ¿qué hace? Al leerla, la conoce y la predica. Hechos 2, 17 al 21. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu en toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que vengan los días del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren, este es el cumplimiento de la promesa. En los postreros tiempos. ¿Qué significa eso, Leana? En los tiempos que vienen. ¿Desde cuándo? Desde Joel. Cuando venga el Espíritu de Dios y esté en nosotros, estaremos llenos de Dios para tomar nuestra Biblia, abrir nuestra Biblia, leer nuestra Biblia y traer libertad a los cautivos. ¿Cómo lo hacemos, queridos hermanos? Las personas, y miren, acá yo tengo personas que yo quiero porque les he predicado desde niños. Y ellos, yo sé que cuando ellos pecan, lo que se les viene a la mente es la palabra de Dios. Sea en el momento, sea antes o sea después. Y eso es lo que les ha mantenido en la iglesia. ¿O no es así? Siempre, cada día, cada lugar, cada momento que yo tengo, predicarles, y ellos podrán decirle a otros con toda seguridad lo que a Dios le agrada, porque el Espíritu Santo derramado en nosotros nos da el poder de poder valorar, entender, interpretar, proclamar, leer la Biblia. Dice, el Espíritu Santo os recordará. Usted puede que recuerde el capítulo y la cita, o puede que simplemente, como le pasó a Andreita, recordó el principio textual. Llamen a los ancianos cuando están enfermos. ¿Sí me comprendió? En las futuras épocas, cuando el Espíritu Santo sea derramado a toda carne, o sea, en toda nación, en toda lengua, habrán evidencias de las promesas del Señor, y esta promesa es que jóvenes se levantarán, predicarán, ancianos también. Todos lo podremos hacer. Y Pedro está haciendo esa argumentación bíblica y está basada en la palabra de Dios, y usa los textos adecuados para guiar al pueblo a la salvación. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. Romanos 10:8 al 13, mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare en el nombre del Señor será salvo. Amados hermanos, voy a terminar. Si estás lleno de Dios, son 3 cosas que van a pasar en tu vida. Tienes que tomar tu Biblia, abrir tu Biblia, leer tu Biblia. Aquí está el poder de Dios. Pedro lo dijo, Pedro lo hizo, y Pedro convocó para salvar. Y creo que Pedro nunca pensó que esas 3,000 personas se iban a convertir. Quiere el Señor que ustedes y yo podamos entender que no es en nuestro poder, que no es en nuestro sentido común, que no es en nuestro amor, es en el amor y la misericordia y el poder de Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo. Quieras tú, Señor, que nos des esa convicción de tomar nuestra Biblia, abrir nuestra Biblia, leer nuestra Biblia, porque a ti te ha querido placer que la fe venga por el oír y el oír por tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, y tal como Pedro, lleno de ti, lleno de Dios, podamos predicar y podamos compartir. Ayúdanos, Señor. Somos embajadores de tu reino, somos tus hijos. Que tu Espíritu Santo nos esfuerce para que no perdamos el ánimo de, conforme a tu propósito, conocerte, ser libres de la ignorancia, ser libres de la cautividad del mal y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Santos.